Fernández. Él es director ejecutivo de Práctica Laboratorio para la Democracia. Luis Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Hola Adela, muy buen día. Muchísimas gracias por la Ah, invitación. al contrario, me da gusto saludarte. ¿Qué opinas de esto que dijo de entrada los observadores de la OEA? Mira, me parece un informe extraordinario. Creo que es un informe muy asertivo por la Organización de Estados Americanos. No vemos eso normalmente en otras elecciones. Normalmente tienden a ser mucho más cautos. Y en este caso, si revisan las personas que nos ven, que nos escuchan el informe, es un informe muy bueno en donde profundiza etapa por etapa en los principales problemas que ha enfrentado la elección y emite recomendaciones. Estas recomendaciones son muy puntuales en torno a cada una de las etapas. Por ejemplo, a la hora de seleccionar a los candidatos, establece algunas recomendaciones en donde se pida que comprueben su experiencia, que pueda haber un examen de conocimientos técnicos, que se piensen nuevos filtros para asegurar que los mejores perfiles lleguen. A la hora de las campañas dice, oigan, se necesita presupuesto para que las personas puedan difundir sus candidaturas, hay que cuidar los topes de campaña, hay que cuidar los procesos sobre cómo se van a dar a conocer las candidaturas. Y hay una serie de recomendaciones que creo el Estado mexicano, el Congreso, tiene que tomar en cuenta para promover esas reformas. El cierre, yo creo que lo que no les gusta o lo que no le gustó al gobierno, en lugar de revisar todo el informe y decir, ok, hay muchas recomendaciones, vamos a seguir con el proceso electoral y por supuesto que nos interesa mejorarlo para el 2027 o mejorarlo para los próximos procesos, se quedan con una frase al final que es muy dura de la Organización de Estados Americanos. Y la parafraseo, pero es como están hoy las reglas para elegir a los jueces, como se dio este proceso, no recomendamos que se replique en otros países ni que se tome como referencia. Y eso es lo que brinca mucho, lo que brincó en el gobierno de México, en el gobierno de la República, y sobre lo que reacciona la Secretaría de Relaciones Exteriores y la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que al contrario, deberían de reconocer abiertamente esas recomendaciones y sugerencias, sabiendo que es un proceso inédito, nuevo, experimental también, en muy buena parte, y decir, efectivamente, al ser el primer ejercicio hay muchas cosas que mejorar, agradecemos el informe de la OEA, y hasta ahí se acaba la conversación. Y sin embargo, polemizan con la Organización de Estados Americanos, en donde dicen que se pasan, que van más allá de sus facultades. Y en realidad no, la Organización de Estados Americanos está completamente dentro de sus facultades para una misión de observación de esta naturaleza, en donde lo único que hace es emitir recomendaciones. Si el Estado mexicano decide tomarlas o no, ahí sí, ya es soberanía del Estado mexicano, una decisión de nuestras propias autoridades decidir qué toman en cuenta y qué no. Pero no pasa, digamos, no rebasa las facultades. Sin embargo, la crítica es Pues a eso sensible, ¿no? vinieron, ¿no? A eso vinieron, a eso le abres las puertas. Y además para venir, Adela, es importante que sepan que piden permiso al Estado mexicano, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores habilita que la misión de observación pueda entrar en un signo y un símbolo de apertura, de reconocimiento de los órganos multilaterales, un reconocimiento de la cooperación y su compromiso con la democracia. Y cuando vienen recomendaciones de este tipo, lo único, creo que lo ideal es que se establezca un diálogo, deliberación, decir esto nos parece bien, esto no nos parece bien, agradecemos la información que ponen sobre la mesa y hasta ahí. Polemizar y convertir en adversarios políticos o decir que están mucho más allá, que van mucho más allá de sus facultades, creo que no debería ser la respuesta política o de talante de un Estado democrático. Ahora, pues de alguna manera la OEA hace este informe y sí, la conclusión, pues evidentemente no le gustó nada a la presidenta, que es no aconsejamos, ¿no? Que sea una práctica que pudieran aprender otros países o que pudieran implementar otros países, ¿no? Pero un poco lo que dice la OEA es lo que ustedes en el Laboratorio para la Democracia han venido denunciando. Sí, mira, Adela, desde noviembre del año pasado, justamente cuando estaba ya la frontera en donde se terminaba el diseño de las reglas electorales para este proceso, instalamos junto con otras tres organizaciones el Observatorio Electoral Judicial.
y empezamos a presentar informes quincenales. Nos dimos a la tarea de revisar etapa por etapa qué estaba pasando con la convocatoria, qué estaba pasando con el trabajo al interior de cada uno de los comités que se instalaron en los tres poderes de la Unión, y fuimos emitiendo recomendaciones, análisis y recomendaciones a lo largo del proceso. Esta información la entregamos a esta misión de observación, la entregamos, la hicimos pública, es pública en la página del Observatorio Electoral, y cada 15 días puntualmente presentábamos estos informes para dar cuenta de los errores, de los vicios y de los vacíos del proceso electoral. Con la idea justamente de lo que está haciendo la OEA en este momento, que es emitir recomendaciones para mejorar el proceso a futuro, ¿no? Una cosa que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero es cierto, la reforma judicial es una realidad, está en la Constitución, modificarla de nuevo incluye mayorías calificadas, una discusión profunda y seria dentro del Congreso para poder hacer modificaciones relevantes. Y lo que pensamos es, si emitimos como observatorio electoral las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales recomendaciones puntuales, esperamos que esto sirva para mejorar el proceso, ¿no? Sabemos que es muy difícil echarlo para atrás. Sí, claro, Personalmente claro. creo que sería lo ideal en algunas elecciones, tal vez no las altas cortes, pero sí para los jueces, juezas y las magistraturas del país. Pero es una discusión que hoy, esa discusión sí va más allá de nosotros. Si ya es una realidad como está, hagamos lo imposible porque sea lo mejor posible organizada para elegir a personas que sean, pues que sean adecuadas para las posiciones, que sean idóneas, ¿no? Creo que básicamente es por eso el trabajo que realizamos y por eso emitimos las recomendaciones. Entonces, yo agradezco la verdad mucho el informe de la Organización de Estados Americanos. Insisto, y este es un llamado a la presidenta, al gobierno federal, a los actores políticos dentro del oficialismo en el país, que revisen el informe con mucho detalle. Hay recomendaciones extraordinarias que van a ayudar a que el Poder Judicial mejore. Ahora en esta elección ya nos tropezamos, ya hubo un acelere impresionante para llevar a cabo la elección en el 2025 y yo creo que va a tener consecuencias muy inmediatas. Y las vamos a ver a partir de que las nuevas personas tomen posición el 1 de septiembre. Pero estamos a tiempo, tenemos un año antes de que empiece el proceso electoral del 2027 para mejorar esto. Y hago un paréntesis adicional dentro de las observaciones de la Organización de Estados Americanos, y es que recomiendan que se separen las elecciones del legislativo y el ejecutivo de las judiciales. Es decir, que no coincidan, que no sean concurrentes en el mismo año. Y esto lo recomiendan claramente para evitar que los intereses políticos, como ya lo hemos expresado en tu programa, Adela, influyan o sigan influyendo en la integración del Poder Judicial, que es un poder en particular que tiene que ser independiente de cualquier tipo de interés para que puedan juzgar con completa autonomía, y honren la tan mencionada en este proceso independencia judicial que se requiere para la resolución de conflictos de cualquier naturaleza. Ahora, ¿qué irregularidades detectaron ustedes en esencia, no? Digo, se ha hablado mucho, a ver, se rebasaron los topes, pero se pautaron en redes, muchos pautaron en redes sociales que no lo podían hacer. eh, y los acordeones, ¿no? Y la poca participación, pero Mira, detectamos muchas de las que ya identifica la OEA. Hay dos en particular que no profundiza la Organización de Estados Americanos, pero sí nosotros y que presentamos en tu programa. Uno de ellos es en el diseño de las boletas. Identificamos este problema de diseño que cambiaba la probabilidad de las personas a la hora de competir, ¿no? Que explicó Ricardo Sanginés con sí, mucho detalle contigo en el programa y con los ejemplos en donde ponían de un lado candidaturas únicas y del otro lado compitiendo contra dos o tres personas por una sola vacante. Ese tipo de casos, que es un problema de diseño, en el informe de la Organización de Estados Americanos que coincide con los nuestros, se hace una recomendación para mejorar el diseño, revisarlo junto con expertos, junto con otros grupos, para que no existan esos problemas en las elecciones futuras. Un segundo tema es el de las pautas. Identificamos que 394 candidaturas, muchas de ellas, 53 en total de 63 de las candidaturas a la Suprema Corte, invirtieron recursos en pauta publicitaria en redes sociales,
lo que hicimos fue revisar la pauta publicitaria de Facebook, de Meta, bueno, de Meta que incluye Facebook, Instagram, Threads y Messenger. Y ahí revisamos cuánto dinero se habían gastado las candidaturas, que por los incentivos y por las reglas del juego, era natural que las personas quisieran acceder a este tipo de herramientas para darse a conocer cuando tienes que tener una elección en la que te van a votar todas las personas del país. Los únicos mecanismos hoy, que son las herramientas más fáciles y de acceso a cualquier persona es difundir tu imagen a través de las redes sociales. Entonces, claramente invirtieron. No lo podían hacer directa ni indirectamente. Muchos de ellos, la gran mayoría de esas 394 que identificamos, 384 lo hicieron indirectamente. Y lo hicieron a través de medios de comunicación falsos, que eran creados solamente para difundirse. Y curiosamente aparecían varias de las candidaturas que hoy resultan electas a la Corte, ¿no? Loreto Ortiz era la candidata con mayor número con el mayor presupuesto invertido en redes sociales, pero también estaba Lenia Batres, también Yasmín Esquivel, también el ministro, el ahora próximo ministro Chicharrón Arístides Guerrero, entre otros, ¿no? Y era natural que utilizaran esto. El problema no es que lo utilizaran o no, el problema es que estaba prohibido usarlo y que era una prohibición establecida por el INE en donde tiene que haber consecuencias. Y lo que hicimos con esta información, Adela, fue presentarla al Instituto Nacional Electoral. La enviamos con todo el detalle y los anexos y las bases de datos a la Unidad Técnica de Fiscalización que tiene que revisar en estas semanas. Digamos que esas dos son las irregularidades más fuertes que identificamos. Lo del acordeón fue una discusión, como podrás recordar, que el INE dijo al principio no, después el tribunal dijo no, puede ser que sí, después el INE dijo, bueno, siempre sí se pueden utilizar para poder difundir mientras no estén homologados. Después, unos días antes de la elección, dijeron no, no se puede porque era la mejor forma para estructuras clientelares o corporativas de promover un voto homogéneo. Y eso también lo documenta la Organización de Estados Americanos y claramente hay una recomendación para poder evitar que grupos políticos, sindicatos, partidos políticos se conviertan en los movilizadores de una elección de esta naturaleza que tendría que ser lo más abierta, amplia y libre posible si queremos tener un poder judicial fuerte. Si queremos tener un poder capturado, pues claramente los intereses van a volcarse a decir quién quieres que quede o quién quieres que no quede, como sucedió en los acordeones que vimos. Y eso lo veremos en las próximas semanas, Adela. Claramente va a terminar con muchas impugnaciones. En este caso, dentro del sistema, sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que sería el órgano responsable de resolver estas impugnaciones, va a avalar la elección en su totalidad y la va a avalar por los antecedentes que tenemos sobre cómo ha tomado decisiones este tribunal, respaldando en su mayoría al oficialismo, y una vez que hagan eso, van a brincar a organismos internacionales. Y se van a utilizar dos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el Sistema Universal de Derechos Humanos. Y ahí yo creo que la información, la evidencia que hoy existe va a hacer que órganos regionales, ya no la Organización de Estados Americanos, pero sí un órgano que es, digamos, dependiente de ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, probablemente en unos años tenga que tener una sentencia específica sobre este tema con recomendaciones. Por lo pronto, lo que sí ya sucedió es, ya tenemos este cambio en el Poder Judicial, ya hay un daño concretado en la estructura de cómo se toman decisiones para resolver conflictos en este país, y yo creo que el daño más importante es para la ciudadanía y una institución que era relativamente fuerte y que tenía que arreglarse. Claramente había que arreglar muchos detalles al interior de esa institución, pero que hoy tiene un daño estructural que va a ser, del cual se va a ir recuperando en varios años. Y yo creo que vamos a ver un Poder Judicial que hasta dentro de 5, 8 años va a empezar a funcionar con relativa normalidad, sin haber resuelto los problemas de fondo que existían antes de la reforma judicial. Pues sí, lamentablemente. Y bueno, lo que es escandaloso es pues la similitud entre los acordeones, la mayoría de ellos, y los resultados, Luis Fernando. Claro. Sí, pues justo es eso de lo que hablábamos, Adela.
A ver, si identificamos intereses políticos, intereses económicos e intereses criminales que intentan influir en la elección para que puedan estar las personas que ellos quieren en el poder, hoy quien más capacidad de movilización tiene en el país es Morena y es el oficialismo. Y lo tiene por las estructuras que ha creado desde hace varios años. Recordemos también que Morena es un partido joven, tiene 10 años Sí. en el poder, pero una de sus características más importantes es su capacidad de movilizar en torno a estructuras clientelares, a liderazgos locales, a fuerzas políticas que se enraizan en la base, ¿no? Es algo que no han hecho los otros partidos políticos, por cierto. Y ellos echan mano de estas estructuras con mucha capacidad y con mucho expertise para que en elecciones o en momentos coyunturales se movilicen. Es un mensaje importante que no pudieron movilizar más a pesar de que tener una intención de que salieran a votar un porcentaje alto comparándolo con la consulta popular u otras, salieron 13 millones de personas, ¿no? No todos en favor del oficialismo, calculemos 10 millones de personas que efectivamente responden a Morena. Siendo una elección tan difícil, los acordeones se convertían en el instrumento más natural para decir, ok, no conozco a los perfiles que están en mi boleta, pero confío en el intermediario o en la intermediación que me está diciendo que estos perfiles son idóneos para asumir que vamos a quitar a otros perfiles que no queremos estar. Entonces, convencidas muchas de estas personas, no siempre convencidas con la convicción total, sino movilizadas por que reciben programas sociales, porque reciben ayudas, porque están relacionados con el poder directamente, yo creo que toman una decisión, muchas de ellas libre de participar, otras sí cu- coaccionadas para movilizarse, pero al final movilizadas. Y por eso vamos a ver la correlación casi total entre el acordeón y los resultados electorales de prácticamente todo el país. Habla para mí de capacidad de movilización. No va a ser, no estoy seguro que vaya a ser criterio suficiente para que el tribunal anule, y nos va a tocar vigilar esa conversación o esa discusión en el pleno de la sala superior para ver qué argumentos ponen sobre la mesa. Para, Porque sí esperaríamos que estén lo más desvinculados posible de estos sí, intereses, claro. Adela. Y eso es lo que habrá que observar ahora. De que se tiene que impugnar, pues se tendrá que impugnar, ¿no? Sí, Es sí, lo que exacto. Y vas a ver corresponde, la cantidad de pues. candidaturas que lo Sí, van a hacer. O sea, sí, sí, sí. todos. Sí, sí, sí. Finalmente te pregunto, porque creo que te interrumpí por ahí y ofrezco una disculpa, ¿qué opinión te mereció la respuesta de la presidenta a las conclusiones de la Organización de Estados Americanos, de esta misión de Regreso al observadores? argumento. Yo creo que fue exagerada la respuesta. Políticamente deberían de reconocer estas recomendaciones y la presidenta y el gobierno federal deberían de asumir que estas recomendaciones tienen un énfasis para mejorar el proceso electoral judicial, al menos los futuros, el más inmediato que es el de 2027. Si revisan de nuevo con detalle las recomendaciones de la OEA, pueden ir afinando etapa por etapa el proceso, definir nuevas reglas electorales y tomar en cuenta estas recomendaciones que hacen personas expertas que llevan acompañando procesos electorales durante muchos años. Hoy, como está diseñada, que es la conclusión de la OEA, es que no se replique en otros países. Y creo que puede responder la presidenta evidentemente lo que considere para decir es una elección que debería de tomarse como ejemplo. Yo creo que no, pero no, la discusión de fondo no está ahí, sino está en que las reglas actuales tienen que modificarse para asegurar estas modificaciones inmediatas y que podamos tener un poder judicial al menos con cierta independencia, con perfiles más capaces y con perfiles eso, idóneos que puedan resolver los conflictos de este país. Entonces, creo que la presidenta debería de reconocer este informe en su totalidad, agradecer ese espacio y el trabajo que realizó la misión de observación y asumir esas recomendaciones para mejorar el proceso. La conclusión de la última línea yo creo que pasa a segundo término y me parece triste que la gran mayoría de los actores políticos se enfoque en esa última línea y no en las otras 37 cuartillas de recomendaciones puntuales y extraordinarias que hace esta misión de observación. Y considerando que habrá elección en el 2027, ¿no?
Además, exactamente, además de que va a haber reelección para entonces y sobre todo que se tiene un año para poder hacer esas modificaciones, porque el proceso electoral empieza en septiembre del 2026, que es un año antes. Entonces, antes de septiembre, el último día de agosto, tienen que estar las modificaciones hechas, porque recordemos que en nuestra legislación se establece que no se pueden hacer modificaciones a las reglas electorales una vez que inicia un proceso electoral. Entonces, tenemos poco tiempo para hacer esas mejoras. Pues estaremos atentos, ¿no? Y Sí. observando, como dices. Gracias. Te agradezco Gracias mucho, a ti, Luis Adela. Fernando. Muchas gracias.